El libro de Romanos es una carta muy especial de la Biblia. Fue escrita por un hombre llamado Pablo, quien tenía una misión importante que venía de parte de Dios. Esta carta nos enseña verdades fundamentales sobre Dios, sobre nosotros mismos y sobre cómo podemos tener una relación con Él. Vamos a entrar en esta historia increíble y descubrir por qué sigue siendo tan importante hoy en día. Pablo empieza su carta presentándose de una forma muy interesante. Explica quién es y cuál es su trabajo. No solo dice su nombre, sino que comparte su identidad y su propósito. Esta carta nos llevará a un viaje profundo, donde exploraremos preguntas que nos afectan a todos. En Romanos 1:1, Pablo dice: Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para anunciar el Evangelio de Dios. Estas palabras tienen mucho significado. Pablo se ve a sí mismo como un siervo, alguien que dedica toda su vida a Jesús. No está presumiendo de tener un cargo importante, sino que reconoce que depende totalmente de Dios. Al mismo tiempo, dice que fue escogido para ser apóstol, lo que significa que tenía una misión especial: contarle a todos las buenas noticias sobre Jesús. Pablo deja claro que el mensaje que va a compartir no es algo que él inventó, sino que viene directamente de Dios. Él se considera un mensajero, alguien apartado para una tarea específica: anunciar el Evangelio, la buena noticia de lo que Dios ha hecho por nosotros a través de Jesús. Luego, en Romanos 1:2-4, Pablo explica un poco más sobre el mensaje que tiene para compartir, el Evangelio que Dios había prometido desde antes por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras. Este mensaje habla de su Hijo, que como hombre descendía de David y que por el Espíritu Santo fue declarado Hijo de Dios con poder al resucitar de entre los muertos, Jesucristo nuestro Señor. Pablo nos muestra que el mensaje que va a compartir no es algo nuevo ni inventado. Es algo que Dios había prometido hace mucho tiempo por medio de los profetas. Esta conexión con las promesas antiguas de Dios es muy importante, porque nos muestra que el plan de Dios para salvarnos no fue una idea de último momento, sino algo que Él planeó desde el principio. En el centro de ese plan está Jesús, a quien Pablo describe de una manera especial. Dice que Jesús es humano, descendiente del rey David, pero también es divino, el Hijo de Dios. Esta descripción de Jesús como completamente humano y completamente Dios es muy importante para entender quién es Él y lo que ha hecho por nosotros. Después, Pablo expresa su gratitud y su deseo de visitar a las personas en Roma. En Romanos 1:8 dice: Primeramente, doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo por todos ustedes, porque su fe se conoce en todo el mundo. Pablo está sinceramente contento porque las personas en Roma ya creen en Jesús, y esa noticia se está esparciendo por todas partes. Esto nos muestra que la fe cristiana no era un secreto guardado, sino algo que estaba cambiando vidas y creciendo rápidamente. Pablo continúa en Romanos 1:12 diciendo: Deseo verlos para darles algún don espiritual que los fortalezca, o más bien, para que nos animemos mutuamente por la fe que compartimos. Aquí vemos el corazón de Pablo. Realmente quiere conocer a estas personas en persona. Pero fíjate que no solo quiere enseñarles, también quiere aprender de ellos. Pablo reconoce que la fe es un camino que se recorre juntos, donde todos tenemos algo que ofrecer y algo que aprender. Después, Pablo llega al punto principal de su carta, el tema central que va a guiar todo lo que va a decir. En Romanos 1:16-17, hace una declaración muy poderosa: No me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios para salvar a todos los que creen, primero a los judíos, pero también a los que no son judíos, porque en el Evangelio se muestra cómo Dios hace justas a las personas por la fe, desde el principio hasta el fin, como está escrito: el justo vivirá por la fe. Estas palabras son el corazón de toda la carta.
Pablo está diciendo que el Evangelio, las buenas noticias sobre Jesús, no se trata solo de una idea bonita o de una filosofía interesante. Es el poder de Dios en acción, capaz de salvar a cualquiera que crea en Él, sin importar quién sea o de dónde venga. Y esta salvación no depende de nuestros esfuerzos ni de lo buenos que seamos, sino de la fe, de confiar por completo en Dios. Pablo está presentando el tema que desarrollará en toda la carta: ¿cómo podemos tener una relación correcta con Dios por medio de la fe en Jesús? Pero, ¿por qué necesitamos ser salvados? Pablo comienza a explicar esto en Romanos 1, 18. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda la maldad y la injusticia de las personas que rechazan la verdad con su maldad. Estas palabras pueden parecer duras al principio, pero Pablo está empezando a mostrarnos una imagen realista de la condición humana. Él está diciendo que Dios no es indiferente ante el mal y la injusticia en el mundo. A Dios le importa profundamente lo que pasa en la tierra y cómo nos tratamos entre nosotros. Cuando Pablo habla de la ira de Dios, no se refiere a un Dios vengativo o cruel, sino a un Dios que ama tanto que no puede quedarse quieto frente al mal que destruye su creación. Pablo nos está invitando a mirar honestamente dentro de nosotros y al mundo que nos rodea, reconociendo que hay algo que no está bien y que necesitamos ayuda. Luego, Pablo explica que todos pueden darse cuenta de que Dios existe simplemente al observar el mundo. En Romanos 1, 20 dice: «Desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina se han visto claramente, siendo entendidas por medio de lo que Él ha creado. Por eso nadie tiene excusa». Pablo dice que el simple hecho de que exista el universo, con toda su belleza y complejidad, ya es una prueba de que hay un creador. Él cree que en el fondo todos tenemos una idea de que Dios existe. El problema, según Pablo, no es que falte evidencia, sino que muchas veces decidimos ignorarla. Es como si estuviéramos ocultando una verdad que sabemos que es real. Esta es una afirmación fuerte que nos invita a reflexionar sobre nuestras propias creencias y decisiones. En Romanos 1, 21-23, Pablo describe lo que pasa cuando las personas ignoran a Dios. Aunque conocían a Dios, no lo honraron como Dios ni le dieron gracias. Al contrario, se confundieron en sus pensamientos y su mente se llenó de oscuridad. Decían ser sabios, pero se volvieron necios. Cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes que se parecen a seres humanos mortales, a aves, animales y reptiles. Pablo está describiendo un alejamiento de Dios. Dice que cuando ignoramos a Dios, terminamos inventando nuestros propios dioses, cosas en las que confiamos y que adoramos en lugar de a Dios. Esto puede ser ídolos literales hechos de madera o metal, pero también pueden ser cosas más sutiles como el dinero, el poder, la fama o cualquier cosa que pongamos en el centro de nuestras vidas, ocupando el lugar de Dios. Pablo ve esto como una gran ironía. Pensamos que somos sabios y libres al rechazar a Dios, pero en realidad nos volvemos esclavos de cosas que están por debajo de nosotros. Por causa de este alejamiento de Dios, Pablo dice que Dios permite que las personas sigan sus propios caminos equivocados. En Romanos 1, 24 dice: «Por eso Dios los dejó seguir sus malos deseos y cayeron en prácticas sexuales impuras, deshonrando así sus propios cuerpos entre ellos». Esta es una idea difícil de entender al principio. Pablo no está diciendo que Dios obliga a la gente a hacer cosas malas, sino que respeta nuestra libertad de escoger, incluso cuando elegimos cosas que nos hacen daño. Es como si Dios dijera: «Si eso es lo que realmente quieren, les dejaré vivir con las consecuencias». Pablo luego menciona muchas cosas malas que las personas hacen cuando se alejan de Dios, como la injusticia, la maldad, la codicia, los celos, el asesinato, el engaño y la falta de amor.
Es una lista larga y triste que muestra lo mal que puede llegar a estar todo cuando las personas viven sin tener en cuenta a Dios ni a los demás. Pero Pablo no se queda ahí. Da un giro sorprendente en su argumento. En Romanos 2:1 dice: Por eso, tú que juzgas a los demás, no tienes excusa tú que juzgas a los demás, porque cuando criticas a otra persona, en realidad te estás condenando a ti mismo, ya que tú también haces cosas parecidas. Es como si Pablo anticipara cómo iban a reaccionar sus lectores. Tal vez algunos estaban de acuerdo con su lista de cosas malas, pensando: sí, esas personas son realmente malas. Pero Pablo les da la vuelta. Él dice que nadie tiene derecho a señalar a otros, porque todos hacemos cosas malas. Tal vez no sean exactamente las mismas, pero de una u otra forma, todos fallamos y no vivimos como deberíamos según nuestras propias reglas. Pablo quiere que entendamos que todos estamos en la misma situación. Todos necesitamos la ayuda de Dios. En Romanos 2:6-8, Pablo explica que Dios juzga a todos de forma justa. Dios dará a cada uno según lo que haya hecho. A los que con paciencia hacen el bien y buscan gloria, honor e inmortalidad, les dará vida eterna. Pero a los egoístas, que rechazan la verdad y siguen lo malo, les espera el castigo y el enojo de Dios. Pablo está diciendo que Dios no tiene favoritos. Él trata a todos por igual, sin importar si son judíos o no, ricos o pobres, hombres o mujeres. Lo que le importa a Dios es cómo vivimos y las decisiones que tomamos. Pablo nos muestra a un Dios completamente justo, que ve más allá de las apariencias y conoce el corazón de cada persona. Esto puede ser reconfortante porque sabemos que Dios es justo, pero también desafiante, porque no podemos esconderle nada. Luego, en Romanos 2:17-29, Pablo se dirige especialmente a los judíos. Él reconoce que los judíos tienen una posición especial porque recibieron la ley de Dios. Pero también dice que eso significa una mayor responsabilidad. Pablo dice que no es suficiente decir que conocen la ley de Dios o que han hecho ciertos rituales religiosos. Lo que realmente importa es obedecer a Dios con sinceridad. En Romanos 2:29, Pablo dice: un verdadero judío es el que lo es interiormente, y la verdadera circuncisión es la del corazón, hecha por el Espíritu y no por la ley escrita. A esa persona no la alaban los hombres, sino Dios. Pablo está enseñando que lo más importante no es cómo nos vemos por fuera, sino quiénes somos por dentro. Está desafiando la idea de que alguien puede agradar a Dios solo por pertenecer a un grupo religioso o por seguir ciertas tradiciones. Él dice que Dios mira el corazón, la actitud interna. Luego Pablo llega a una conclusión muy importante en Romanos 3:9-10. Entonces, ¿qué? ¿Tenemos alguna ventaja? Claro que no. Ya hemos demostrado que tanto los judíos como los no judíos están dominados por el pecado. Como dice la Escritura, no hay nadie justo, ni siquiera uno solo. Esta es una afirmación fuerte y general. Pablo está diciendo que todos, sin excepción, hacemos cosas malas y necesitamos la ayuda de Dios. No importa si somos judíos o no, religiosos o no religiosos, todos fallamos y no cumplimos perfectamente con lo que Dios espera. Pablo está dejando claro que estamos todos en la misma situación delante de Dios. Es una idea difícil de aceptar, pero para Pablo es esencial entender esto si queremos ver cuánto necesitamos a Dios. En Romanos 3:19-20, Pablo explica que ni siquiera la ley de Dios, aunque es buena, puede salvarnos. Sabemos que todo lo que dice la ley lo dice a los que están bajo la ley, para que nadie tenga excusas y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Por eso, nadie será considerado justo delante de Él solo por cumplir la ley. Más bien, por medio de la ley nos damos cuenta del pecado.
Pablo está diciendo algo muy importante. La ley de Dios es buena y nos muestra cómo deberíamos vivir, pero no tiene el poder para hacer que vivamos así. De hecho, mientras más conocemos la ley, más nos damos cuenta de que no la cumplimos perfectamente. Es como un espejo que nos muestra que estamos sucios, pero no puede limpiarnos. Pablo está preparando el camino para explicar por qué necesitamos algo más que solo reglas para estar bien con Dios. Entonces, Pablo nos deja con una pregunta muy importante. Si todos hacemos cosas malas y ni siquiera seguir las reglas de Dios puede salvarnos, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos tener una relación con Dios? La respuesta a esta pregunta está en el centro del mensaje de Pablo, y cambia todo. Es una respuesta que nos da esperanza, sin importar quiénes seamos o lo que hayamos hecho. Pablo está a punto de revelar lo que llama el Evangelio, la buena noticia que tiene el poder de transformar vidas. Esta respuesta es lo que hace que el libro de Romanos sea tan especial e importante, no solo para la gente en Roma en ese tiempo, sino para todos nosotros hoy. Es un mensaje de esperanza en un mundo que muchas veces parece sin esperanza. Es un mensaje de amor en un mundo que necesita con urgencia amor. Después de mostrar que todos necesitamos ayuda, Pablo presenta la solución en Romanos 3, 21-22. Pero ahora, sin depender de la ley, Dios ha mostrado cómo podemos ser justos ante Él, y la ley y los profetas ya lo habían dicho. Esta justicia viene por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen. Este es el gran cambio en la carta de Pablo. Él está diciendo que hay una forma de estar bien con Dios, pero no se trata de hacer cosas buenas o seguir reglas. Es una justicia que viene de Dios y se recibe al confiar en Jesús. Pablo explica que esto es para todos, sin importar quiénes seamos o qué cosas malas hayamos hecho. En Romanos 3, 23, 24 dice: «Todos han pecado y no alcanzan la gloria de Dios, pero son hechos justos gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que vino por Cristo Jesús». Pablo usa la palabra justificados, que significa ser declarados justos. Es como si Dios nos mirara y dijera: «Tú estás bien, no porque hayamos hecho todo bien, sino porque confiamos en Jesús». Luego Pablo usa el ejemplo de Abraham para explicar mejor qué significa ser justificado por la fe. En Romanos 4, 3 cita el Antiguo Testamento. Abraham le creyó a Dios, y eso se le tomó en cuenta como justicia. Pablo está mostrando que incluso en el Antiguo Testamento, mucho antes de que naciera Jesús, las personas eran aceptadas por Dios por su fe, no por sus buenas acciones. Abraham confió en Dios, y Dios lo consideró justo por esa confianza. Pablo dice que lo mismo aplica para nosotros. En Romanos 4, 23, 25 escribe: «Las palabras se le tomó en cuenta, no fueron solo para él, sino también para nosotros, a quienes Dios tomará en cuenta como justos si creemos en aquel que resucitó a Jesús nuestro Señor. Él fue entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitado para hacernos justos». Pablo dice que cuando confiamos en Jesús, que murió por nuestros pecados y resucitó, Dios nos ve como justos, tal como hizo con Abraham. Pero ¿qué pasa cuando somos justificados por la fe? Pablo explica el resultado en Romanos 5, 1, 2. Así que, como ya fuimos justificados por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias a Él tenemos acceso, por la fe, a esta gracia en la que ahora vivimos. Pablo está diciendo que cuando confiamos en Jesús, nuestra relación con Dios cambia totalmente. Ya no somos enemigos de Dios, sino que tenemos paz con Él. Podemos acercarnos a Dios sin miedo, porque Jesús abrió el camino para nosotros. Pablo también menciona otros beneficios, como la alegría, incluso en los momentos difíciles, porque sabemos que Dios está obrando en nuestras vidas. En Romanos 5, 5 dice: «Y la esperanza no nos decepciona,
porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Pablo está describiendo una vida transformada por la gracia de Dios. Después, Pablo hace una comparación interesante entre Adán y Jesús. En Romanos 5, 12-21, explica que por medio de Adán, el primer hombre, el pecado entró al mundo y afectó a todos nosotros. Pero por medio de Jesús, a quien Pablo llama el segundo Adán, llegó el regalo de Dios que trae vida y perdón para todos. En Romanos 5, 18, 19, Pablo dice: así como una sola falta trajo condenación para todos, también una sola acción justa trajo justificación y vida para todos. Porque así como por la desobediencia de un solo hombre muchos fueron hechos pecadores, también por la obediencia de uno solo muchos serán hechos justos. Pablo está mostrando que lo que hizo Jesús es aún más poderoso que el daño causado por el pecado de Adán. La gracia de Dios es más fuerte que nuestro pecado, pero esto genera una pregunta que Pablo anticipa en Romanos 6, 1, 2. ¿Qué diremos entonces? ¿Seguiremos pecando para que abunde la gracia? Claro que no. Nosotros ya hemos muerto al pecado. ¿Cómo vamos a seguir viviendo en él? Pablo responde a una posible objeción. Si somos salvos por la gracia y no por obedecer la ley, ¿eso significa que podemos vivir como queramos? Su respuesta es un rotundo no. Él explica que cuando confiamos en Jesús, algo muy profundo cambia dentro de nosotros. En Romanos 6, 3, 4 dice: ¿no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte? Por tanto, fuimos sepultados con él en el bautismo, para que, así como Cristo resucitó de entre los muertos por el poder glorioso del Padre, también nosotros vivamos una vida nueva. Pablo usa la imagen del bautismo para mostrar un cambio profundo. Nuestra antigua vida pecadora murió con Cristo y ahora tenemos una nueva vida en él. Pablo profundiza esta idea en Romanos 6, 15-23, explicando que hemos sido liberados de la esclavitud del pecado. Usa la comparación con la esclavitud para mostrar cómo el pecado antes nos dominaba, pero ahora somos libres para servir a Dios. En Romanos 6, 22 dice: pero ahora que han sido liberados del pecado y se han hecho siervos de Dios, el resultado es una vida santa y el final es la vida eterna. Pablo muestra que la vida cristiana no se trata solo de recibir el perdón, sino de una transformación real, un cambio en quiénes somos y cómo vivimos. Es una vida libre para hacer lo correcto, no por obligación, sino por amor a Dios. Sin embargo, Pablo reconoce que esta nueva vida no es fácil. En Romanos 7 describe la lucha interior que todos sentimos. En Romanos 7, 15 dice: no entiendo lo que hago, porque no hago lo que quiero, sino lo que odio, eso hago. Pablo es muy sincero sobre el conflicto que sentimos entre querer hacer lo correcto, pero terminar haciendo lo que sabemos que está mal. Llega a un punto de frustración en Romanos 7, 24. ¿Qué persona tan miserable soy? ¿Quién me librará de este cuerpo que está condenado a muerte? Esta es una pregunta que muchos nos hacemos, pero Pablo no nos deja sin esperanza. En el siguiente versículo, Romanos 7, 25, responde: gracias a Dios, por medio de Jesucristo nuestro Señor. Pablo está mostrando que aunque la lucha es real, tenemos ayuda en Jesús. Esa ayuda se explica con más detalle en el capítulo 8, que muchos consideran el punto más alto de toda la carta. Pablo comienza con una declaración poderosa en Romanos 8, 1, 2. Ahora pues, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, porque por medio de él, la ley del Espíritu que da vida te ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Pablo está diciendo que al estar en Cristo ya no necesitamos tener miedo al castigo de Dios. Somos libres. Luego explica cómo el Espíritu Santo nos ayuda a vivir esta nueva vida.
En Romanos 8:11 dice: «Y si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús habita en ustedes, el mismo que lo resucitó también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que vive en ustedes». Pablo está mostrando que el mismo poder que levantó a Jesús de la muerte está disponible para ayudarnos a vivir de una manera que agrada a Dios. Luego, Pablo habla sobre nuestra identidad como hijos de Dios. En Romanos 8:15-16 dice: «El Espíritu que ustedes recibieron no los hace esclavos para vivir con miedo, sino que los hace hijos de Dios. Por ese Espíritu podemos llamar a Dios Padre». El mismo Espíritu le dice a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Pablo está mostrando una imagen hermosa de cercanía con Dios. Ya no somos esclavos ni sirvientes lejanos, sino hijos queridos que pueden llamar a Dios Padre. Esta nueva identidad cambia completamente la forma en que nos relacionamos con Dios y cómo vivimos nuestra vida. Pablo termina el capítulo 8 con un mensaje de esperanza para el futuro. En Romanos 8:18 dice: «Considero que los sufrimientos que ahora tenemos no se comparan con la gloria que Dios nos mostrará más adelante». Pablo reconoce que la vida cristiana no está libre de problemas, pero nos anima a mirar más allá de las dificultades del presente y enfocarnos en la gloria futura que Dios ha preparado para nosotros. También habla de cómo toda la creación espera con ansias ese futuro glorioso cuando Dios renovará todo. Pablo quiere que entendamos que la salvación no se trata solo de nosotros como personas individuales, sino que forma parte de un plan mucho más grande de Dios para restaurar todo el universo. Pablo termina el capítulo 8 con uno de los pasajes más queridos de toda la Biblia. En Romanos 8:38-39 dice: «Estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni los demonios, ni lo presente ni lo que viene, ni los poderes, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor de Dios que está en Cristo Jesús, nuestro Señor». Esta es una declaración poderosa de seguridad. Pablo está diciendo que nada, absolutamente nada, puede separarnos del amor de Dios. Sin importar lo que enfrentemos en la vida, el amor de Dios en Jesús siempre está con nosotros. Es una nota de triunfo que resuena a lo largo de los siglos, trayendo consuelo y valor a muchos cristianos en tiempos difíciles. Así, Pablo cierra esta parte de su carta con un mensaje de victoria y esperanza. Ha mostrado cómo somos hechos justos por la fe en Jesús, cómo eso cambia nuestra relación con Dios, cómo nos da una nueva vida y una nueva identidad, y cómo nos asegura el amor eterno de Dios. Es un mensaje que transforma vidas, que ofrece perdón, libertad y esperanza a todos los que creen. Pablo quiere que sus lectores no solo entiendan esto con la mente, sino que lo experimenten en el corazón y en su vida diaria. El poder transformador del Evangelio es un mensaje que sigue impactando a personas de todo el mundo hoy. Después de explicar cómo funciona la salvación para todos, Pablo toca un tema que le duele profundamente: el lugar del pueblo de Israel en el plan de Dios. En Romanos 9:1-3 expresa su gran tristeza: «Digo la verdad en Cristo, no miento, y mi conciencia lo confirma por medio del Espíritu Santo. Siento una gran tristeza y un dolor constante en el corazón. Incluso desearía estar separado de Cristo, si eso pudiera ayudar a salvar a mi propio pueblo, los de mi misma nación». Pablo, siendo judío, está profundamente preocupado por su gente. Se pregunta: si Jesús es el Mesías prometido, ¿por qué muchos judíos no creyeron en él? Esta pregunta lleva a Pablo a reflexionar sobre el control de Dios y la responsabilidad humana. Comienza recordando a sus lectores todos los privilegios que Dios le dio al pueblo de Israel. En Romanos 9:4-5 enumera: «A ellos pertenece la adopción como hijos, la gloria divina,
los pactos, la entrega de la ley, el culto en el templo y las promesas. De ellos son los patriarcas, y de ellos también viene el Mesías en su naturaleza humana, quien es Dios sobre todas las cosas. Alabado sea por siempre. Pablo está mostrando que Dios eligió a Israel con un propósito especial, pero luego aclara que no todos los descendientes físicos de Israel forman parte del verdadero pueblo de Dios. En Romanos 9:6 dice: no es que la palabra de Dios haya fallado, sino que no todos los que descienden de Israel son realmente Israel. Pablo usa ejemplos del Antiguo Testamento para mostrar que Dios siempre ha tomado decisiones según su voluntad. Menciona cómo eligió a Isaac en lugar de Ismael y a Jacob en lugar de Esaú. En Romanos 9:15-16, Pablo cita lo que Dios le dijo a Moisés: tendré misericordia de quien yo quiera tenerla, y me compadeceré de quien yo quiera compadecerme. Por eso, todo depende, no del deseo o del esfuerzo humano, sino de la misericordia de Dios. Pablo está destacando que Dios tiene el control y que Él elige con libertad. Esto puede parecer difícil de entender, pero Pablo está mostrando que la salvación siempre es un acto de gracia de Dios, no algo que merezcamos ni que podamos ganar por nuestros propios méritos. Sin embargo, Pablo no quiere que pensemos que Dios es injusto. En Romanos 9:30-32 explica: ¿qué diremos entonces? Que los no judíos, que no buscaban ser justos, alcanzaron la justicia, una justicia que viene por la fe, pero el pueblo de Israel, que buscaba la justicia por medio de la ley, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque no la buscaban por fe, sino como si se obtuviera por obras. Pablo está diciendo que el problema no era Dios, sino la forma en que Israel intentaba acercarse a Él. Ellos trataban de ser justos por su propio esfuerzo, en lugar de confiar en la gracia de Dios. Pablo continúa con esta idea en Romanos 10:2-4. Puedo dar testimonio de que ellos tienen mucho entusiasmo por Dios, pero ese entusiasmo no se basa en el conocimiento correcto. Como no entendieron la justicia de Dios y trataron de establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia que viene de Dios. Cristo es el fin de la ley, para que todo el que cree pueda ser justo ante Dios. Aún así, Pablo no cree que Dios haya rechazado totalmente a Israel. En Romanos 11:1-2 dice: entonces, ¿acaso Dios ha rechazado a su pueblo? De ninguna manera. Yo mismo soy israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Dios no ha rechazado al pueblo que él conocía desde antes. Pablo usa el ejemplo del profeta Elías para mostrar que siempre ha existido un pequeño grupo fiel dentro de Israel. Luego explica cómo el rechazo temporal de muchos judíos permitió que los no judíos, gentiles, fueran incluidos en el plan de salvación de Dios. En Romanos 11:12 dice: entonces preguntó, ¿tropezaron para caer definitivamente? Claro que no. Más bien, por su error, la salvación llegó a los gentiles para provocar celos en Israel. Y si su error trajo riquezas al mundo, ¿cuánto más traerá su restauración total? Pablo usa una comparación con un olivo para explicar la relación entre judíos y no judíos en el plan de Dios. En Romanos 11:17-18 dice: si algunas ramas fueron cortadas, y tú, que eras un olivo silvestre, fuiste injertado entre las otras ramas y compartes con ellas la savia nutritiva del olivo, no te creas mejor que las ramas originales. Recuerda, no eres tú quien sostiene la raíz, sino que la raíz te sostiene a ti. Pablo está advirtiendo a los cristianos no judíos que no se vuelvan orgullosos. Ellos han sido incluidos en el plan de Dios por gracia, no por sus propios méritos. Pablo concluye esta parte con una revelación sobre el futuro de Israel. En Romanos 11:25-26 dice: hermanos y hermanas, quiero que entiendan este misterio para que no se vuelvan orgullosos.
Una parte de Israel ha sido endurecida temporalmente, hasta que haya entrado la totalidad de los gentiles. Entonces, todo Israel será salvado. Pablo imagina un futuro donde Israel en su conjunto volverá a Dios y creerá en Cristo. Termina esta sección con un himno de alabanza a la sabiduría de Dios. En Romanos 11, 33-36 dice: «Qué profundas son las riquezas, la sabiduría y el conocimiento de Dios. Qué difíciles de entender son sus decisiones y caminos. ¿Quién ha conocido la mente del Señor? ¿Quién ha sido su consejero? ¿Quién le ha dado algo a Dios para que Él le tenga que pagar? Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por siempre. Amén». Después de hablar sobre estos temas profundos, Pablo pasa a explicar cómo deben vivir los cristianos. En Romanos 12, 1, 2, hace una invitación fuerte. «Por lo tanto, hermanos y hermanas, les ruego que por la misericordia de Dios entreguen su cuerpo como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Esta es la verdadera forma de adorarlo. No se amolden al mundo actual, sino transfórmense, cambiando su manera de pensar, para que puedan entender cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo que le agrada, lo perfecto». Pablo llama a los cristianos a entregarse por completo a Dios, no como una obligación pesada, sino como una respuesta natural al amor y la misericordia de Dios. Él insiste en que un cambio en la mente lleva a un cambio en la manera de vivir. Luego, Pablo habla de cómo los cristianos deben usar los dones espirituales. En Romanos 12, 4-5 dice: «Así como en un cuerpo hay muchas partes, y no todas hacen lo mismo, también nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo, y cada uno es parte del otro». Pablo está destacando la unidad en la diversidad. Cada cristiano tiene diferentes habilidades, pero todos son importantes para que la Iglesia funcione bien. Él anima a todos a usar sus dones con humildad y compromiso. El amor es el tema principal de la vida cristiana transformada que Pablo describe. En Romanos 12, 9, 10 dice: «El amor debe ser sincero, odien lo malo, aférrense a lo bueno, ámense unos a otros con cariño, como si fueran familia». Luego Pablo da varios consejos prácticos para mostrar este amor: ser entusiastas, tener alegría en la esperanza, ser pacientes en los problemas, constantes en la oración, compartir con los necesitados y practicar la hospitalidad. Incluso habla de amar a los enemigos. En Romanos 12, 20-21 dice: «Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Al hacer esto, harás que se sienta avergonzado de su maldad. No te dejes vencer por el mal, al contrario, vence el mal haciendo el bien». Pablo también habla de cómo los cristianos deben relacionarse con las autoridades. En Romanos 13, 1 dice: «Todos deben respetar a las autoridades, porque no hay autoridad que no venga de Dios. Las que existen han sido puestas por Él». Pablo ve al gobierno como parte del plan de Dios para mantener el orden y promover lo bueno. Por eso, anima a los cristianos a ser buenos ciudadanos, a pagar sus impuestos y respetar a las autoridades. Sin embargo, en otras partes de la Biblia también vemos ejemplos donde los creyentes desobedecen a las leyes humanas cuando éstas van en contra de los mandatos de Dios. Luego, Pablo vuelve a hablar del amor. En Romanos 13, 8, 10 dice: «No tengan ninguna deuda con nadie, excepto la de amarse unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley». Los mandamientos: «No cometerás adulterio, no matarás, no robarás, no codiciarás», y cualquier otro, se resumen en este: «Ama a tu prójimo como a ti mismo». El amor no le hace daño a nadie, por eso el amor cumple toda la ley. Pablo está mostrando que el amor no es solo un sentimiento, sino una acción que cumple el verdadero propósito de la ley de Dios. En los capítulos 14 y 15,
Pablo trata temas prácticos de la convivencia en la Iglesia, especialmente entre cristianos con diferentes niveles de madurez o culturas. En Romanos 14, 1 dice: «Reciban con cariño al que es débil en la fe, sin discutir sobre temas secundarios». Pablo habla de asuntos que no son esenciales, como comer ciertos alimentos o celebrar ciertos días. Él anima a los cristianos a no juzgarse por estas cosas, sino a buscar la paz y ayudarse mutuamente a crecer en la fe. En Romanos 15, 1, 2 dice: «Nosotros, los fuertes en la fe, debemos tener paciencia con los que son más débiles y no hacer solo lo que nos agrada. Cada uno debe pensar en cómo agradar a los demás para ayudarlos a crecer». Pablo termina esta parte con una hermosa oración en Romanos 15, 13. «Que el Dios de la esperanza los llene de alegría y paz por su confianza en Él, para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo». Esta oración resume mucho de lo que Pablo ha enseñado. El origen de una vida transformada es Dios, el resultado es gozo y paz, el camino es la fe, y la fuerza viene del Espíritu Santo. Pablo quiere que sus lectores no solo entiendan estas verdades, sino que las vivan en comunidad con otros creyentes. Así concluye Pablo la parte principal de su carta a los romanos. Comenzó explicando las verdades profundas del Evangelio, nuestra necesidad de salvación, cómo somos justificados por la fe y la nueva vida que recibimos en Cristo. Luego habló del misterioso plan de Dios para Israel y los no judíos, y finalmente mostró cómo todas estas verdades deben cambiar nuestra forma de vivir cada día. El mensaje de Pablo sigue siendo tan importante hoy como cuando lo escribió hace casi 20 años. Nos reta a comprender profundamente el Evangelio y a vivir vidas transformadas radicalmente por el amor de Dios. Después de compartir verdades profundas sobre Dios y consejos prácticos para vivir como cristianos, Pablo empieza a terminar su carta hablando de sus propios planes de trabajo. En Romanos 15, 14, 16 dice: «Hermanos y hermanas, estoy convencido de que ustedes están llenos de bondad, tienen mucho conocimiento y pueden ayudarse unos a otros. Sin embargo, les he escrito con franqueza sobre algunos temas para recordarles, porque Dios me dio el privilegio de ser un servidor de Cristo Jesús para los que no son judíos». Pablo reconoce que los cristianos en Roma son maduros espiritualmente, pero aún siente la responsabilidad de compartir con ellos las verdades que Dios le ha mostrado. Él ve su trabajo como el de un sacerdote que presenta a los no judíos como una ofrenda agradable a Dios. Luego habla del alcance de su misión. En Romanos 15, 18, 19 dice: «No me atrevo a hablar de nada excepto de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para que los no judíos obedezcan a Dios, tanto con mis palabras como con mis acciones. Lo ha hecho con señales y milagros, por el poder del Espíritu de Dios. Así, desde Jerusalén hasta la región de Iliria, he anunciado por completo el mensaje de Cristo». Pablo muestra cómo Dios lo ha usado con poder para llevar el Evangelio a muchas regiones. Su meta siempre ha sido compartir el mensaje de Jesús en lugares donde aún no se conocía, para no construir sobre lo que otros ya habían hecho. Esta estrategia misionera muestra su deseo de llevar el Evangelio a nuevos lugares. Después Pablo comparte sus planes de visitar Roma. En Romanos 15, 23, 24 dice: «Ahora que ya no me queda más trabajo en estas regiones, y que desde hace años tengo el deseo de visitarlos, planeo hacerlo cuando vaya camino a España. Espero verlos al pasar y que me ayuden en mi viaje, después de disfrutar un tiempo con ustedes». Pablo ve su visita a Roma como una parada en su camino para llevar el Evangelio aún más lejos, hasta España. No solo quiere servir a los cristianos en Roma, sino también recibir su apoyo para continuar su misión. Pero antes de eso, menciona que debe ir a Jerusalén a llevar una ofrenda para los pobres.
lo que muestra su preocupación práctica por los necesitados. Pablo termina esta parte pidiendo oración. En Romanos 15, 32 dice: «Les ruego, hermanos y hermanas, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me acompañen en esta lucha orando a Dios por mí. Oren para que los que no creen en Judea no me hagan daño, y para que los creyentes en Jerusalén acepten bien la ayuda que llevo. Así podré ir a ustedes con alegría, si Dios quiere, y podré descansar con ustedes». Pablo reconoce los peligros que enfrenta y la importancia de la oración. Ve a los cristianos en Roma como compañeros en su misión, a través de sus oraciones. Este pedido muestra su humildad y su confianza en el poder de la oración hecha por otros. En el capítulo final, Pablo manda saludos personales a muchas personas en Roma. Comienza recomendando a Febe, una diaconisa de la iglesia en Cencrea. En Romanos 16, 1-2 dice: «Les recomiendo a nuestra hermana Febe, servidora de la iglesia en Cencrea. Recíbanla como se debe recibir a alguien del Señor, y ayúdenla en lo que necesite, porque ha ayudado a muchas personas, incluso a mí». Es sorprendente que Pablo confíe la entrega de su importante carta a una mujer, lo cual muestra el papel importante que tenían las mujeres en la iglesia primitiva. La recomendación de Febe no es solo un gesto de cortesía, sino un reconocimiento de su servicio y un llamado a apoyarla. Después, Pablo menciona a muchas personas por nombre, elogiando su trabajo y mostrando su cariño por ellas. Por ejemplo, en Romanos 16, 3-4 dice: «Saluden a Priscila y Aquila, mis compañeros de trabajo en Cristo Jesús. Ellos arriesgaron su vida por mí. No solo yo les estoy agradecido, sino también todas las iglesias de los no judíos». Esta larga lista de saludos nos da un vistazo interesante a la variedad de personas en la iglesia del primer siglo, hombres y mujeres, judíos y no judíos, esclavos y personas libres, todos unidos en Cristo. Pablo menciona a personas como Epéneto, el primer convertido en la región de Asia; María, que trabajó mucho para la iglesia; Andrónico y Junias, que eran bien conocidos entre los apóstoles, y muchos otros. En medio de estos saludos cariñosos, Pablo incluye una advertencia. En Romanos 16, 17, 18 dice: «Hermanos y hermanas, les pido que tengan cuidado con los que causan divisiones y ponen obstáculos que van en contra de lo que ustedes han aprendido. Aléjense de ellos, porque esas personas no sirven a nuestro Señor Cristo, sino que solo piensan en sí mismas. Con palabras bonitas y halagos, engañan a los que no son precavidos». Pablo está preocupado por los falsos maestros que pueden afectar la unidad y la fe de la iglesia. Anima a los creyentes a ser sabios para hacer lo bueno y sencillos respecto a lo malo. Esta advertencia muestra el cuidado de Pablo por la salud espiritual de la comunidad. Luego, Pablo envía saludos de parte de sus compañeros de misión. En Romanos 16, 21-24 dice: «Mi compañero de trabajo Timoteo les manda saludos, igual que Lucio, Jasón y Sosípater, mis parientes. Yo, Tercio, que escribí esta carta por Pablo, también los saludo en el Señor. Gayo, que me ha hospedado a mí y a toda la iglesia, les manda saludos. Erasto, que es el encargado de las obras públicas de la ciudad, y nuestro hermano Cuarto también los saludan». Estos saludos muestran que Pablo no trabajaba solo, sino que formaba parte de un equipo de creyentes dedicados. Pablo termina su carta con una alabanza hermosa a Dios. En Romanos 16, 25-27 dice: «Al único que tiene poder para fortalecerlos, según el mensaje del Evangelio que anuncio sobre Jesucristo, conforme al plan secreto que estuvo oculto por mucho tiempo, pero que ahora ha sido revelado y dado a conocer por medio de los escritos proféticos, según lo ordenó el Dios eterno, para que todas las naciones obedezcan por fe. A ese único Dios sabio sea la gloria para siempre, por medio de Jesucristo. Amén».
Esta alabanza final resume muchos temas clave de la carta: el poder de Dios para fortalecer a los creyentes, el Evangelio de Jesús, el plan eterno de Dios revelado, la obediencia por fe de todas las naciones y la sabiduría de Dios. Así llegamos al final de nuestro recorrido por el libro de Romanos. Hemos visto cómo Pablo presenta el Evangelio de Jesucristo, explica la justificación por la fe, describe nuestra nueva vida en Cristo, explora el misterio del plan de Dios para Israel y los no judíos, y nos llama a vivir vidas transformadas por el amor de Dios. El mensaje de Romanos sigue siendo tan actual hoy como cuando Pablo lo escribió. Nos desafía a entender profundamente el Evangelio y a vivir vidas completamente cambiadas por el amor de Dios. Y ahora, querido espectador, ¿qué harás tú con todo lo que has aprendido? ¿Cómo va a cambiar tu vida hoy el Evangelio de Jesucristo? Recuerda que no solo debemos escuchar la palabra, sino también ponerla en práctica. ¿Qué tal si compartes hoy una cosa que aprendiste con alguien más? El libro de Romanos nos enseña verdades profundas sobre Dios, sobre nosotros mismos y sobre cómo podemos vivir en relación con Él y con los demás. Estas verdades tienen el poder de transformar no solo nuestras vidas, sino también el mundo que nos rodea. Si este video fue de bendición para ti, ¿por qué no compartirlo con alguien más que también podría beneficiarse? El conocimiento que recibimos no es solo para nosotros, sino para compartirlo y vivirlo en comunidad. Piensa en alguien que podría recibir bien estas enseñanzas y envíale este video. Nunca sabes cómo Dios puede usarlo para cambiar una vida. No olvides suscribirte al canal para más contenido como este, explorando la riqueza de la palabra de Dios. Tenemos mucho más por aprender y descubrir juntos en las Escrituras. Cada libro de la Biblia tiene tesoros únicos para ofrecernos, y no puedo esperar para seguir este camino contigo. Al suscribirte, no solo estarás al día con los nuevos videos, sino que también te unirás a una comunidad de personas que buscan crecer en su comprensión y amor por Dios. Hasta el próximo video, que Dios te bendiga abundantemente mientras sigues creciendo en su gracia y conocimiento. No olvides darle like si este video te fue útil, compártelo con tus amigos y familia, y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros futuros estudios bíblicos. Juntos, sigamos explorando las riquezas de la palabra de Dios y creciendo en nuestra fe. Nos vemos la próxima vez.